Lunes 11 de junio del 2019, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empecemos revisando quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañan ya Fabricio Correa, recaudador de la campaña de Rafael Correa del año 2006. Desde esa campaña, Odebrecht contactó a Rafael Correa. Según Fabricio Correa, la relación era distinta porque él la coordinaba y Odebrecht no había sido expulsada, pero era contratista del Estado. La Fiscalía llamó a declarar al hermano del expresidente. También estará con nosotros Eliseo Azuero, asambleísta independiente por Sucumbíos y jefe del bloque de Acción Democrática Independiente BADI. La votación de censura en el juicio político contra la ex canciller frustrada por falta de votos. Esto pone a tambalear a la mayoría de gobernabilidad. La no censura estaba acordada junto con el juicio político y tampoco se completa el acuerdo en las comisiones. Además, hoy en Contacto Directo estará Mesías Tatamuez, el presidente de turno del FUT, del Frente Unitario de Trabajadores. Todas las propuestas de flexibilización en el Consejo Nacional del Trabajo vienen de empleadores y gobiernos. A las centrales sindicales solo les compete velar para que la flexibilización no afecte derechos fundamentales de los trabajadores. Lo analizamos. Los miembros del Consejo de Participación Ciudadana elegidos por el pueblo exigen que esta semana la Asamblea Nacional los posesione de sus cargos. Según ellos, es indispensable para organizar la defensa del organismo ante la propuesta de desaparecerlo mediante un proceso de reforma constitucional. Los 7 nuevos miembros del Consejo de Participación Ciudadana no entienden por qué hasta la fecha la Asamblea no los posesiona. Es una lástima que ciertos grupos de poder se estén agarrando de ese tramo que es la Asamblea para detener que nos posesionen. Eso es ilegítimo. Ellos creen que esta posesión debería darse esta misma semana. Es que desde el Consejo se plantean oponerse a la intención de desaparecer el organismo, propuesta que encabeza el Comité por la Reinstitucionalización Nacional, que impulsará una consulta popular para eliminar el Consejo y devolver a la Asamblea la atribución de nominar a las autoridades de control. Según los plazos legales, todo ese proceso podría durar 1 año y medio, ya que deberá haber una recolección de firmas, un debate en la Asamblea y luego una consulta. Es inaceptable que 7 personas, independientemente de sus cualidades, tengan en sus manos tanto poder. Esto tiene que cambiar, pero la intención de las personas que estamos impulsando el proceso, y esperamos que con el respaldo ciudadano adecuado podamos hacerlo en el primer semestre del año que viene. Pero por ello otras organizaciones proponen vías alternativas, como iniciar una enmienda constitucional vía asamblea para quitarle las atribuciones de nominación al Consejo y luego discutir sobre el futuro de ese organismo. Tenemos entendido que dentro de este proceso del acuerdo nacional, digamos, por la gobernabilidad, nosotros, al menos Participación Ciudadana, está sentada en esa mesa y va a proponer y está pensando permanentemente la discusión sobre el destino del Consejo de Participación Ciudadana. Creo que es importante que se force el debate. Acordémonos que en Montecristi, para la creación de esto, fue casi un trabajo de 1 año. Para definir los mecanismos, el Comité por la Reinstitucionalización planifica una agenda de reuniones para formalizar su propuesta en las próximas semanas. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Steffi, buenos días a todos. El 18 de enero de 2009, en Detrás de la Noticia, publicamos el perfil de Fabricio Correa sobre su relación con Odebrecht y con la campaña presidencial 2006 de Rafael Correa. Señaló lo siguiente, escuchemos. Su empresa ha sido subcontratista de Odebrecht en varios proyectos. Nosotros somos subcontratistas de Odebrecht desde el año 96, en que Odebrecht nos contrató para hacer el Parque Lago de la represa Chongón. Fue el encargado de conseguir los fondos para la campaña presidencial que le llevaron a su hermano a Carondelet. Yo lo que hice fue, con mi cara de Correa, darle credibilidad a la recaudación de fondos. Y efectivamente me tocó fondear la campaña. Puedo haber recaudado unos $3,5 millones.
de los cuales no le puedo señalar un aportante principal porque pusimos una regla con mi hermano. A nadie le aceptábamos más de $50.000 porque era muy difícil hacer creíble que por una cantidad mayor no hay un compromiso. Fabricio Correa, buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, don Alfredo, buenos días a todos los amigos que nos escuchan. Muchas gracias por recibirme con ese video, porque efectivamente, y por eso es que ando con este destapador, porque hay que destapar la corrupción, pero también la hipocresía que se vive en este país. Todo aportante, cuando usted conversa, dice, yo invertí en la campaña. Ah, si invirtió es que va a recibir billete, o va a recibir contrato, o va a recibir cargo, porque eso es la inversión, para recuperar. En el caso nuestro, por lo menos al principio, de lo que yo puedo responder, porque es público y notorio que por demandar a Alexis Mera en el 2008, a Fernando Alvarado en el 2009, denunciar a Vinicio Alvarado, cuando eran supermanes y todo el mundo estaba asustado, me gané la enemistad que me distanció con Rafael. Entonces, en el 2006 las reglas del juego eran claras. Más allá de que yo recaudaba en Guayaquil, cuando en 2007, ya siendo presidente electo, pero no posesionado, Rafael, a principios del año, Odebrecht, por esa relación que usted tuvo la gentileza de reseñar, que data desde el año 96, cuando construimos el Parque Lago de la Presa Chongón, que a Dios gracias, 22 años después está de película para solaz de los guayaquileños. Odebrecht me dice, Fabricio, tengo 3 contratos de los gobiernos anteriores, no queremos perder. Entonces le digo, Rafael, esta gente quiere mantener sus contratos. ¿Qué les contesto? Y me dijo una frase que pensé que podrían no entender los brasileños, que no nos fumen más a los ecuatorianos. Y efectivamente, a Odebrecht se le hizo bajar 20% en los contratos de Carrizal Chone y se le hizo incrementar 20% el área. Pasó de 103 millones a 84 millones y el hectareaje de riego pasó de 5.000 a 6.000 hectáreas. Luego en el proyecto Baba, que era financiado por todos los trabajadores ecuatorianos a través del IES, se lo habían cogido unos pelucones guayaquileños y Odebrecht, porque siempre hay un fronting pelucón. 8 meses tardó revertir el fideicomiso, pero se lo nacionalizó. Y finalmente, en el proyecto San Francisco, eso ya era año 2008, me busca el gerente de Odebrecht, porque sabe que yo soy experto en hidráulica. Yo hago estaciones de bombeo que funcionan al revés que una hidroeléctrica. Entonces, le digo, mira, que yo sepa, Rafael, no te va a perdonar la vida si no arreglas San Francisco. Así que pide $100 millones para las reparaciones y ponte a trabajar. Y se lo reporté, era mi obligación reportárselo a Rafael, y Rafael me dijo, hiciste bien, pero ahora vas a ir de mi parte a decirles lo mismo. O arreglan San Francisco o se van. Y se fueron, Ahora, con este antecedente del límite de los $50.000 a aportantes privados, Odebrecht fue aportante a la primera campaña presidencial de Rafael Correa. Eso fue, como yo le digo, yo recaudaba en Guayaquil, pero fue objeto de una investigación por parte del Tribunal Supremo Electoral. Ubiquemos en el 2006. Rafael era un outsider, o sea, no era parte de la partidocracia, que gana una elección que no estaba en los planes de nadie y por lo tanto fue expulgado, pero con acuciosidad por parte de un tribunal hostil, en el cual, para que la gente sepa, Alianza País presentó 27 páginas, yo no manejaba eso, si no recuerdo mal, de aportantes. La organización política que nos siguió presentó una carilla. Ahora, entonces está claro que lo que se investiga hoy, porque lo que nos convoca aquí es el famoso risotto al pesto, arroz verde, es cohechos. ¿Qué es cohecho? Dar una coima a un funcionario público para que le dé un contrato, un beneficio. A partir del 2013, además, y es público y notorio que desde el 2009 yo pero estaba respecto distanciado. a los gastos entonces, de campaña cohecho no puede haber, porque se lo expulsó de Brecht, pero nadie da plata para que lo voten, pues. Ahora, eso es una cosa, pero es costumbre nacional, pero la costumbre no constituye derecho, que los candidatos llevan aparte del partido que los auspicia el financiamiento de su campaña.
O sea, eso en la práctica ha sucedido desde hace tiempo. Usted llevó separadamente la recaudación y gastos de la campaña presidencial 2006 de su hermano Rafael, ¿o esto estuvo acreditado por el tesorero acreditado ante el CNE? Exactamente, exactamente. Usted lo ha dicho mejor que yo. El tesorero era Fausto Ortiz en la primera vuelta. Como no aceptó, imagínense, mire lo fino que es Fausto Ortiz, no aceptó que se contrate proveedores de gorras y camisetas si no había concurso. Entonces renunció y en la segunda vuelta fue Camilo Samán. Y el contador, el que llevaba las cuentas, era el economista Víctor Barahona. Entonces, por eso es que no le puedo hablar con más exactitud de eso de ahí. Ahora, si todas sus recaudaciones y gastos están integrados a la contabilidad que presentó al CNE el tesorero acreditado por Alianza País, o por País, que se llamaba en esa época, ¿se incluyó el aporte de Odebrecht a la campaña? No tengo idea, pues eso ya fue juzgado y habría que preguntarle al contador y al tesorero. Bueno, pues, lo que puedo responder es por mi hermano. Mientras mi hermano se dejó cuidar de su hermano mayor, como lo he hecho desde que él era pequeño, lo dejé blindado contra cualquier acusación. Usted ya es una persona mayor, don Alfredo. ¿Se imagina donde no retornaba Odebrecht después de que con mi informe le expulsaron? Rafael estaba blindado como Superman a las balas de acusaciones, pues, porque él se llenaba la boca diciendo, yo voté a Odebrecht. Pero hoy, desgraciadamente, Alexis Vera, Jorge Glass, el Procurador General del Estado, el abogado del Estado es el que firma todo, pues Diego García. Y demás funcionarios lo hicieron volver a Odebrecht. Pero para el 2010, que vuelve Odebrecht, yo ya estaba totalmente distanciado de la revolución. Ahora, César Monge, director nacional de Creo, presentó en 2006 una denuncia al CNE abundando este audio. Escuchemos. En 2017. Yo manejé la relación con Odebrecht al principio, porque desde que mi año fue ministro, se hizo panelo mal, ellos nos ayudaron en la campaña, y el que llevaba la relación era yo, que soy contratista de ellos en el año 96. Cuando Rafael queda presidente, ya se había satanizado el CRM, va a haber un escándalo, y Toachi y Pilatón tenía 20% de incremento de precio. Entonces yo los llamo y le digo, usted va a hacer, ¿quiere cerrar los contratos? Ya, ok. Rafael tiene gratitud por las colaboraciones. Entonces, le voy a decir cómo arreglar los temas, y si usted está de acuerdo, lo reúno con el presidente. Me avisa y, primero, CRM, usted me devuelve 25 millones de dólares de comisión de Simón Bustamante. Y él mismo me contraofertó 15 millones. O sea que ellos estaban tasando la forma. Usted niega la velocidad de este audio, pero que hubo la reunión fue cierto. Además, vino del Brasil Marcelo Odebrecht y hubo acuerdos sobre los proyectos Toachi Pilatón, Carrizal Chone y Baba. ¿Qué ocurrió brevemente? Bueno, se lo acabo de decir, don Alfredo. O sea, hubo un Por acuerdo... muy editado que esté, se entiende que es la antítesis de un cohecho. A Odebrecht se lo abrochó durísimo. Pero se aumentó, por ejemplo, en Carrizal Chone se aumentó el precio finalmente, o sea, con... ¿Cómo habrá terminado? No sé, pero el contrato, lo que es público y notorio es que se le hizo bajar de 103 a 84 y subir el área de cobertura de 5.000 a 6.000. Ojo, yo no estoy negando eso. Para la gente que quiere ver la declaración completa, les sugiero, perdónenme que hable la competencia, que vean en Canal 1 en YouTube, artículo 18 del 2017, porque esta denuncia de Monge fue del 2017 y le perdoné la vida ahí. Y con Rafael Cuesta, hermano de Santiago Cuesta, brazo derecho del presidente Lenín, yo le cuento exactamente lo mismo. Entonces, el señor Rafael Cuesta cae, y por eso traigo esto para destapar la hipocresía y las prácticas de la partidocracia. Cae en las mismas prácticas. Ahora que es cogobierno, Creo, con Alianza País, cae en las mismas prácticas que criticaban. Amarran en el Congreso, ponen a María José Carrión en vez de Tallano, que eso es impresentable. Y en el caso mío, edita una grabación obtenida ilegalmente. Entonces no es cuestión de que eso sea realidad o no sea realidad, es cuestión de que yo no autoricé la grabación, peor la edición y peor la difusión. Y eso es un delito penal que se llama violación a la intimidad. Entonces ya estoy hasta aquí y la gente se me queja de que al coronel Carrión
de que a la viuda de Gabela, a todo el mundo aquí, para desacreditarlo, le arma la revolución. Se quejaba, lloraba Monge, y ahora él hace exactamente lo mismo. Entonces lo demandé penalmente, lo denuncié penalmente por violación a la intimidad. Y Monge expone al canal, porque usted saca al aire una grabación editada difamatoria. Como yo sé que ustedes han sido engañados, igual que lo fue la fiscal, que se disculpó cuando me presenté, por eso yo no he actuado contra ustedes, sino solamente contra Monge. Entonces yo le digo a César Monge, el mono debe saber qué palo trepa, pues a ti te digo, César Monge. Y si Diana Salazar le abre una investigación por cohecho a tu jefe Guillermo Lasso, el caso Curuchupa, porque de confesión de parte, relevo de prueba, el propio Guillermo Lasso, aquí está, el propio Guillermo Lasso, en rueda de prensa, encabezada por el bueno de Eduardo Mendoza, presidente del Consejo de Participación Ciudadana, declara que recibió no una, 2 veces en su casa a mi hermano cuando era candidato y lo apoyó fuertemente. Y luego es público y notorio. Aquí están los diarios, que el banco del señor Guillermo Lasso creció como nunca en la vida. Está clarito el cohecho. Está clarito el cohecho. Usted dice que lo apoyó fuertemente, o sea, más de los 50.000 que había puesto del libro. No sé, yo no estuve en esa reunión. Guillermo Lasso dijo que estuvo el presidente y el tesorero. Pero ahora, a lo que voy es ¿por qué miras la paja en el ojo ajeno y no miras la viga en el propio? Si el único cohecho documentado a confesión de parte es el de tu jefe Guillermo Lasso, que declara que aportó y luego su banco se vio beneficiado y creció. Pero yo no hago lo mismo que haces tú. En la fiscalía no dije nada y aquí lo vengo a exculpar. Aquí está la declaración ante la prensa de Guillermo que dice que esos aportes que él hizo no son delitos. Eran, en el peor de los casos, una infracción electoral que ya fue juzgada y prescribió a CEFU. Para cerrar, pasemos a otra cosa. Usted también había firmado un compromiso para ser representante en el Ecuador de OAS, subsidiaria de Odebrecht, que asumió los proyectos Baba y Carrizal Chone. ¿Esa relación la manejó usted con OAS? Bueno, yo le traje la escritura, don Alfredo, y yo fui el que denuncié, pues yo no me caso con nadie. Yo denuncié a OAS porque contrató terminar Baba con un sobreprecio de 50 millones, de los cuales, gracias a su gentileza, la Contraloría General del Estado hizo un informe especial y 2 años después recuperó los primeros 20 millones. Porque, oh sorpresa, aquí se detectan 20 millones de dólares en movimiento de tierra y la empresa dijo, cacho, devuelvo. Y como ya devolvió, no pasó nada. Pero más importante que eso, mi querido Alfredo y amigos que nos escuchan, es pero que yo sé, ya no sé, soy... el tiempo. Yo tengo que aprovechar mi tiempo. A mí me hizo subir a Quito, vuelvo a insistir, casi que se disculpó la fiscal. Me dijo, usted no tiene vela en este entierro, no aparece en ningún papel, en ninguna cosa, pero pensamos que usted puede aportar. Y en efecto yo puedo aportar. Y aporté con el caso Arroz con Chancho. Aquí están los correos de la presidencia. Primero, este es un oficio público en el cual Alexis Mera le dice a todos los presidentes de las Cortes, ¡ay del juez que falle contra el Estado, entronizando la impunidad! Pero más grave que esto, aquí están los correos pues, de casos míos en que él, por ley, el secretario jurídico ya no podía actuar. Por ley el secretario jurídico ya no podía actuar. Y sin embargo, les dice, correos de la presidencia son documentos públicos para que todos tengamos claro. Les dice, estoy varado en Atenas, sin plata, sin ropa. ¿En qué playa exótica habrá estado? Sin ropa. Bueno, eso es tema personal de él, ¿no? Dice, ¿cómo va el tema de Fabricio? Aquí está. No voy a citar los nombres del juez y del colaborador. Bueno, Fabricio entonces Correa, le dicen por su participación. Le dicen, señor Mera, el juez no quiere fallar en contra de Fabricio porque no le hemos cumplido. Y Alexis Mera da instrucciones de que se llame al gerente general de la CFN para que le cumpla al juez. Y evidentemente días después el juez falló.
Y aquí está el otro caso. Bueno, ya se nos acabó el tiempo, ahora sí, señor, Fabricio. pero usted me invitó, Gracias. ahora esperamos. No, Aquí pero está el tiempo... página de la el tiempo no es Presidencia suyo. de la República. Así que gracias por acompañarnos. Judicializado los correos por los cuales compró a los jueces Alexis Mera. Gracias. Buenos días, Fabricio. Gracias a usted. Estefi. 7 de la mañana con 20 minutos. Vamos a una pausa y al regresar nos espera Eliseo Azuero, asambleísta independiente y el jefe del bloque Badi. Tambalea la estabilidad de las mayorías móviles. Lo vamos a analizar al volver. No se vaya. Eliseo Azuero, jefe del bloque Badi. Bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Stephanie. Muy buenos días, ecuatorianos. Buenos días. No hubo los 91 votos requeridos para censurar a la ex canciller María Fernanda Espinosa. Faltaron 5, apenas 4. Fue un acuerdo para el desacuerdo de las mayorías móviles, porque finalmente no hubo un juicio político que la censure. No fue lo que ofrecieron. ¿Qué fue lo que pactaron? Lo que se pactó es el cumplimiento de este documento, en donde en el numeral 5 se establece la obligación que tenemos quienes hemos demostrado al país de manera desprendida que estamos dispuestos a colaborar con el régimen y con Alianza País y sus aliados, siempre y cuando se cumpla fundamentalmente el tema de la fiscalización. Lamentablemente, uno de los aliados de Alianza País y algunos de Alianza País, que parece que tienen libertad absoluta o en su defecto están ya concertados con antelación, fallaron al votar en contra de este juicio político, toda vez que se probó de manera fidedigna la forma dolosa como la señora María Fernanda Espinosa entregó la naturalización al señor Julián Assange. Por eso apelo a la Fiscalía General del Estado para que inicie la investigación correspondiente y se sancione como a cualquier ecuatoriano a aquellas personas que estando en un elevado cargo hacen tabla rasa de la ley. Claro, pero eso ya respecta a la justicia, o en su caso usted se refiere a la Fiscalía, pero en lo que respecta a la Asamblea, hubo un acuerdo para temas de fiscalización, para el mismo juicio político, pero eso entonces no significaba acordar en la censura, y pregunto, porque asambleístas de Alianza País claramente han dicho que AP puede tener la postura que quiera para apoyar una moción como bloque, pero si un asambleísta no cree que hay argumentos suficientes, está en su potestad de disentir. Entonces, ¿en qué consisten estos acuerdos legislativos entre bancadas? Entonces, nosotros también podemos decir que en temas álgidos que tiene que ver con la generación de iniciativas legislativas en donde no nos convenga, sencillamente vamos a votar de manera distinta. Esto habla de la falta de respeto y del cumplimiento de los acuerdos. Me parece que haber aseverado, por ejemplo, de que no se ha acordado la fiscalización es sencillamente una ironía que pone de manifiesto lo que ha pasado en los últimos 12 años. La Comisión de Fiscalización, de acuerdo a este documento, que me correspondía a mí y que la cedí a la actual presidenta por pedido del presidente de la República, de la ministra de Gobierno y del mismo presidente de la Asamblea, para hacer que este postulado básico de regreso a una gobernabilidad adecuada se dé, es la que me permitió a mí desprenderme. Pero si creen que pueden hacer lo que les da la gana de manera personal, continuaré fiscalizando como lo he hecho en el pasado, así me quede absolutamente solo. Este es uno de los males grandes que tuvo el Ecuador en la última década, por la que se llevaron la plata de los ecuatorianos. Ya hemos visto, asambleísta, cómo la Asamblea quiere asumir su rol de fiscalizador solo cuando los corruptos están a buen recaudo, cuando los censuran, cuando ya están en Miami o cuando ya no procede su destitución. En el caso de la ex canciller, cuando ha pasado un año, el juicio político que resultó sin censura, ¿no termina siendo más bien una cortina de humo? Yo creo que es una cortina de humo y parece que nosotros hemos caído en una celada. Y no hablamos, con todo respeto, de la Asamblea como tal. La Asamblea, por primera vez, la oposición presta su contingente para un marco de gobernabilidad a un país, a un gobierno que tiene serios problemas de manejo en todas las áreas. En todo caso, si el gobierno no decide revisar
este acuerdo con su bancada y sus aliados, sencillamente nosotros tendremos lamentablemente que hacernos a un lado y seguir trabajando y no poner en riesgo nuestro capital político. Cierro. La razón de la censura de la señora María Fernanda Espinosa era más que evidente y los ecuatorianos en un 90% estaban de acuerdo con ello. Así que no se puede seguir aprovechando la buena voluntad de las bancadas y de las personas que trabajamos en función del país. Ahora, hablando de lo que pueden hacer esas bancadas, cierro con esto, porque ahora mismo tienen casos importantes de corrupción, donde la Asamblea tiene la obligación de ejercer su control político sobre la actuación de algunas autoridades, lo que esté resolviendo un contralor, un fiscal, todo órgano de control. Sobre el financiamiento de las campañas presidenciales, estos mecanismos de coimas y sobreprecios, independientemente de cómo lo quieran pintar, ¿qué ha planteado la Asamblea o este bloque? Porque para eso deberían ser los acuerdos de fiscalización. Efectivamente, yo soy el vicepresidente y he pedido información y voy a conminar a los miembros de la comisión a que entremos a trabajar de manera intensa en la investigación de este caso que a los ecuatorianos nos tiene escandalizados. Aquí no hay que discriminar, aquí no nos prestamos para lo que siempre hicieron, tapar la corrupción y beneficiarse en los temas que les interesa. Yo ya he presentado requerimientos sobre temas petroleros, sobre temas de aduanas, porque estamos viendo cómo el Ecuador no tiene dinero, pero se sigue jugando por la corrupción, mucha plata que les corresponde a los ecuatorianos. Eliseo Azuero, el jefe del Bloque de Acción Democrática Independiente Radio y en Contacto Directo, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted. Una pausa y al regresar, Mesías Tatamuez, el presidente de turno del FUT, del Frente Unitario de Trabajadores. La línea roja, las propuestas de los empleadores en la reforma laboral, lo analizamos al volver. No se vaya. El Acuerdo Nacional por el Empleo y el Emprendimiento tropieza mientras llueven propuestas de empleadores y gobierno para nuevas reformas de contratación. Los sindicatos las objetan. Mesías Tatamuez, presidente del FUT, buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, doctor Alfredo, buenos días, ecuatorianos. Esta posición cerrada a la flexibilización de la que no quieren oír ni el nombre, ¿es irreductible? ¿No hay excepciones? Mire, doctor, no se trata de cerrarnos, lo que pasa es que hay de lado y lado cuando se cierra, cuando se viola los derechos de los trabajadores, porque los derechos de los trabajadores no son realmente de negociar cuando usted ya los tiene un derecho que son innegociables. Y no se trata de decir, como lo están diciendo los empleadores, que estamos negociando o no queremos negociar el derecho de los que ya están trabajando. Aquí lo que estamos planteando nosotros, que discutamos el derecho de los que van a entrar a trabajar. De eso es lo que se trata, pero no se puede garantizar solo a los que van o a las empresas que ya vienen de afuera o a las empresas de aquí, garantizarles violando el derecho constitucional y lo que dice el Código del Trabajo. El sector sindical, aparte de señalar que los empresarios deben reinvertir las utilidades recibidas en el auge económico, ¿tienen otras propuestas para generar empleo? ¿Le han presentado al presidente otras propuestas? Mire, ecuatorianos y ecuatorianas, don Alfredo, el país conoce perfectamente. Nosotros le planteamos al presidente una comunicación donde le decimos por qué a los trabajadores plantearles solo flexibilización y por qué no discutimos para mejorar y tratar sobre la economía. ¿Por qué no discutir también el juego de capitales? Eso hemos planteadole por escrito. ¿Por qué no que traigan la plata para aquí en el Ecuador invertirla y no que la saquen afuera? Porque nosotros estamos bien conscientes y claros. Si no se mejora la economía, ¿cómo se va a crear empleo? Eso hablemos así claro a los ecuatorianos. Eso hemos planteadole por escrito al presidente. Y la otra que hemos planteado al presidente de la República, hemos dichole, ¿por qué no bajar los intereses de los créditos que se presta a la pequeña industria, que se presta a los emprendedores? Porque los intereses son altísimos y ellos son los que van a quebrar. Y es la única forma de garantizar también el empleo. Eso está
planteado al gobierno nacional. Y la otra que nosotros hemos planteado, si queremos que las empresas funcionen como los empleadores dicen, les decimos que creemos nuevamente, vayamos tratando de crear nuevos turnos y también bajemos las horas sin ofender y sin destruir ya lo que el trabajador tiene ganado dentro de esos derechos. Eso es buscar alternativas dentro del trabajo. Ahora, la generación de empleo toca al sector privado, mientras las centrales sindicales representan a los que ya tienen empleo. La mayoría sindicalizada es del sector público. ¿Qué porcentaje es del sector privado? Mire, aquí no se trata solo si es el sector privado o el sector público. Nosotros hemos dicholes que hablemos tanto del sector privado y tanto del sector público. Mire, las grandes empresas le dicen al país que ellos dan el 9% que están dando del empleo. Nosotros hemos dichole, eso discutamos para ver si es cierto. Nosotros hemos dichole también a los empleadores que demuestren dónde van a crear el empleo. Si no se trata de atacarse entre ecuatorianos, no somos enemigos de decir que se destruyan las empresas o que se destruyan las organizaciones sindicales. No se trata que el sindicato es el malo o la empresa es la mala, sino que se trata cómo se discute aquí sin violar el Código del Trabajo, sin violar los derechos constitucionales, sin hacerlo esclavo al trabajador, sin violar esos derechos que son parte de los trabajadores. Mire lo que plantean. Pero entre las numerosas ofertas que les han hecho el sector empleador, ¿hay estas violaciones o hay algunas que no tienen ninguna violación? Mire, gracias por la pregunta, don Alfredo. De las tres reformas que ellos la plantearon como un anzuelo para el país, con todo el respeto les decimos, ellos las plantearon 40 más. ¿Sabe lo que plantean ellos, ecuatorianos y ecuatorianas? Ellos sí están planteando 50 años atrás, terminar la jubilación patronal, sin ninguna discusión. Nosotros hemos dicho, les hace años que discutamos esa propuesta. Estábamos discutiendo y no ellos fueron por el arranque que no nos pusimos de acuerdo. Ellos rompieron la discusión. Otra que la están discutiendo, que se termine el derecho a la huelga. Otro que están ellos terminando dentro de esa propuesta es los derechos constitucionales que están en el derecho a la organización, a la libertad sindical. Todo eso ellos van haciendo en la propuesta que están. Eso es constitucional, eso es violar la Constitución. Entonces, eso es lo que hemos dicho a ellos dentro de los no niveles. Hay una central sindical que represente a los desempleados. ¿Es viable este diálogo? En definitiva, el diálogo se reduce a vigilar que no sean vulnerados los derechos de los trabajadores garantizados por la Constitución. Mire, antes usted conoce, don Alfredo, y los ecuatorianos conocen, a través de la OIT nosotros planteamos que se cree el Consejo del Trabajo. Y el mismo gobierno anterior y este gobierno que sigue la continuación, ellos mismos dañaron cómo es la representación, donde se debe de discutir, donde se debe de hacer el diálogo, por ejemplo, dentro de todo este proceso y estos niveles. Ahí no se trata quién representa al gobierno, o quién representa al sector público o quién representa al sector privado. Si aquí lo que se trata, cómo buscar una salida entre todos. Aquí no necesitamos leyes, don Alfredo, y ecuatorianos para los sindicatos, ni para las cámaras. Se necesita leyes para el país. Por ejemplo, le pongo un solo ejemplo. ¿Cómo puede ser la discusión del seguro social, don Alfredo, que no la discutamos los afiliados y los jubilados? La tenemos que discutir los afiliados, las cámaras, el gobierno y los trabajadores activos que estamos dentro de ese nivel. Mesías Tamoes, presidente del FUT, gracias por participar en Contacto Directo. Gracias a usted.
Sí. Así concluimos esta emisión. A ustedes también. Gracias, su confianza y sintonía. Nos volvemos a encontrar mañana, Alfredo. Mañana continuamos, rollando la desinformación en Contacto Directo. Buenos días.